AS y a la ST más A sobre LC y a la S igual a 0. Listo. Ahí tenemos una expresión de 3 términos. ¿Habrá cosas comunes para poder factorizar? Solamente a la S. Entonces, si diéramos, vamos a mirar, aquí está repetido A, E a la ST, multiplica a S a la 2 más R sobre L, S, más el 1 sobre L. Igual a 0. Bien. Si estos A y S son números, si A y S son números, ¿cómo hago para que esto sea 0? Ahí me queda una multiplicación de 2 grandes cosas. Pues, que A sea 0 o que S sea 0. Tendríamos que mirar el producto de la parte de S sea 0. Ahora la S nunca va a ser 0. No, eso no, pero así. O sea, A podría ser claro. Si A0 es una solución trivial, que no, sería una solución que llaman trivial en matemáticas, que significa que sí cumple matemáticamente, pero a nivel físico no corresponde al problema a resolver. Si lo hago A0, obtengo 0 igual a 0. A la ST la única forma de que esto sea 0 es que el tiempo como sea. Infinito nos daría infinito. Tendría que ser con todo ST, tendría que ser menos infinito. Tampoco estaríamos ahí en ese orden de ideas. Entonces, vamos a decir que esto es, toda esta expresión sea igual a 0. Y para eso, pues, nos traemos para mirar S a la 2 más R sobre LS más 1 sobre LC igual a 0. Queremos saber cuándo, para qué valores de S, que es lo desconocido. LC y R lo conocemos, si no, no tendríamos cómo avanzar. Hacemos para hallar eso como valor. La cuadrática, ¿cómo es la fórmula de la cuadrática? Más o menos la escuadra de cuadrado menos 4 veces A por C. Menos B, la raíz de B2. Sí, al cuadrado. Menos 4 veces A C sobre los A. Cuadrática. Esa es la solución, digamos, para X. 1, 2. Si fuera una X. De ahí salen 2 respuestas por el más menos. Aquí el problema es que nos van a salir también 2 respuestas. Pues utilicemos esta fórmula para llegar a la solución. Entonces, S12 será igual menos B menos R sobre L más menos B cuadrado R sobre L a la 2 menos 4A, que es 1, C, que es 1 sobre LC, que es todo sobre 2. ¿Listo? Porque vale. Esa es la expresión de las raíces. Si tenemos esta expresión, casi que podemos darle solución a la ecuación. Les faltaría ya A, que es otro proceso, quizás más largo matemáticamente, pero no es difícil de hallar el valor de A. Esa expresión S12, ¿cómo podemos mejorarla para que quede de una manera más digerible? Entonces hay mecanismos de
pues, no, organización. Todos tenemos el control y a lo mejor ¿Cómo? como todos nosotros tenemos control, vamos a con respecto a la resistencia, la militancia y la militancia. Sí. Entonces vamos a salvar que en eso los Sí, así va a ser. Ya vamos a llegar a un método de solución, igual que hemos hecho. Aquí estamos mirando de dónde sale la fórmula. Luego atacamos, no van a resolver todo esto, sino se simplifica el circuito para algo así y atacamos directamente la solución. Pero entonces necesitamos saber qué pasó acá. Y aquí van a suceder unas situaciones. S12. Miren, ahí está una fórmula propuesta que es reacomodada, ¿no? El 2 del denominador se colocó dentro de la raíz, ¿se puede? Por truco. Quedaría acá dentro de la raíz como 4, pero entonces por eso se mete dentro del cuadrado. ¿Sí? Para que quede elevado a la 2. Del otro lado, como queda 4, se cancela ahí. Entonces, esta es una forma, S1 y S2, aquí las estoy desacoplando, de presentar eso que está acá. Lo mismo que tenemos ahí, pero expresado de una forma un poquito más elegante y así lo presentan los textos. Pues vamos a colocarla así. El 2 ya sabemos que entró a dividir ambas expresiones, dentro de la raíz se devuelve 4. Por eso aquí queda 2L dentro del elevado a la 2, se cancela el 4, y del otro lado pues me queda menos 1 sobre el solo. Aquí lo mismo, pero con signo menos acá. Ahí tenemos esa expresión. ¿Listo? Bien, esa expresión que tenemos ahí nos genera una siguiente duda. En este caso, ¿cuál será esa duda? Nos toca seleccionar ambas, porque ambas son posibles. Pero ese no es el principal problema ahí. ¿Cómo? No, si L vale 0, pues no tenemos. Más preocupante es qué pasa dentro de esta raíz. ¿Qué pasa? Que sea negativo, ¿y qué pasa? Si nos da negativo lo que está ahí dentro de la raíz. Se vuelve compleja. Esa raíz puede ser compleja, puede ser real, e inclusive hay un caso donde se cancela lo que está dentro de la raíz y me da también real. Pero ¿qué pasa? Si por alguna razón esto fuera igual a esto, se va a hacer todo. ¿Cómo son S1 y S2? Iguales. Otra posibilidad, tenemos 3 posibilidades. Que sea real, es decir, que todo esto que está dentro de la raíz me dé positivo, que me dé 0, o que me dé negativo, entonces se vuelve compleja el sistema de raíces, conjugadas que se llama, por el más menos. Esas son las posibilidades y nos toca buscar cómo interpretar si es complejo, no es del otro mundo. Ya vamos a pasar a esa formulación. Entonces, seguimos acá. Bueno, por aquí. Entonces, hay otra forma de mejorar un poco la conveniencia de eso. La encuentran en algunos textos. Y es esa reexpresión, porque ahí no está haciéndose nada. Se están definiendo 2 parámetros nuevos, alfa y omega sub 0. ¿Por qué? Porque me permite hacer un paralelo cuando haga el RLS en paralelo, es decir, lo puedo vincular una u otra solución. Me dice, alfa, haga la R
sobre 2L para poder tener más comodidad al escribir. Y omega sub 0, pues hágala 1 sobre raíz de LC. Esto será Nepers segundo y esto será. Son adimensionales, variables establecidas. Neper, ¿qué es esto? Como un frecuencia neperiana. Creo que fue un personaje aquí que aportó o le tomaron esa unidad. Entonces, R, si vemos eso, lo que nos dice ahí, reescribamos eso, pues tenemos S1 igual a menos alfa, ¿sí? Menos alfa más la raíz de alfa a la 2 menos omega sub 0 a la 2 y S2 menos alfa menos la raíz de alfa a la 2 omega sub 0. Listo. Hasta ahí solo hemos hecho reescritura. Ahora, de esas tres posibilidades que teníamos abiertas, pues tenemos estas tres posibilidades de respuesta. Ya la vamos a presentar. Esas son las tres posibles soluciones. A partir de cada caso, ya vamos a explicar. Primero, ¿qué es lo que nos dice la primera caso sobreamortiguado? Que ahí lo estamos viendo independizado. ¿Qué vemos ahí? El caso sobreamortiguado. ¿Qué le estaría presentando ahí? ¿Qué vemos de ese caso sobreamortiguado? ¿Cuántas respuestas teníamos al principio y cuántas respuestas están planteando ahí? 2. Nos están diciendo, en realidad, abórdelo como una combinación lineal, así se llama, de esas dos posibles respuestas. Es decir, realmente, I de t, como tengo dos raíces, va a ser igual a una suma de dos funciones, e a la S1t más A2 e a la S2. El problema es que este señor S1 y S2 pueden ser complejas, pueden ser repetidas reales o pueden ser reales distintas. Caso sobreamortiguado es el más simple. Si S1 y S2 son reales, ¿sí? No iguales. Entonces tenemos la respuesta más simple, que es el sobreamortiguado. Nuevamente, I de t A1 e a la S1t más A2 e a la S2. Ahora, este sobreamortiguado, ¿cuándo se cumple eso? Ahí está la condición. Ahí nos dice la condición para que eso se cumpla. ¿Cuándo es? Sí, y cuando necesito que la resta dentro de la raíz, esta raíz que teníamos por acá, R sobre 2L al cuadrado, sea mayor que 1 sobre LC. Es decir, que alfa sea mayor que omega sub 0. Y eso es lo que me está diciendo. Eso solo se cumple cuando alfa mayor que omega. Primer caso. Segundo caso, ¿qué pasa si S1 es igual a S2? Es decir, reales ambas. La misma raíz. Pues ese caso se llama críticamente amortiguado
Y ese caso críticamente amortiguado nos proporciona sus formas básicas como I de T igual el críticamente amortiguado. Tengo las dos constantes, pero queda una de ellas multiplicada por el tiempo, A1 más A2 T y ahí me habla de un alfa, porque se cancela lo de la raíz a menos alfa. Pero cuando en el caso se unen, pero son iguales, son iguales. S1 y S2 iguales. S1 y S2 iguales. ¿Qué quiere decir que alfa igual a omega sub 0? Omega sub 0. Y el último, que es el de las raíces complejas. El de las raíces complejas, caso críticamente amortiguado, perdón, subamortiguado, se da cuando S1 no igual a S2 y son complejas. Ese caso se llama subamortiguado. Se da cuando alfa menor que omega 0. Y la respuesta toma carácter senoidal cosenoidal. Ahí está la expresión. Podemos decir que con las mismas constantes. Yo la voy a manejar con la misma A1, A2, aunque ahí la colocan B1. Bueno, manejémosla con las mismas B1, B2. Son constantes. Lo que pasa es que surgen, se pueden transformar a otro par de constantes si yo cambio la función seno y coseno por una coseno con desfase. Eso no vamos a profundizar en eso. Pues me dice B1, bueno, el factor común es E a la menos alfa T, la parte, y tengo aquí B1 coseno de omega sub D de T, ya decimos que es omega sub D de T, más B2 seno de omega sub D. Eso sería. ¿Qué es omega sub D? ¿Qué será omega sub D? Pues el argumento de valor absoluto de lo que está por dentro de la raíz, que es lo que hace que sea imaginario ese componente, que es alfa a la 2 menos omega 0 a la 2. Valor absoluto será eso. Eso es una frecuencia angular especial. ¿Por qué se da eso? Cuando yo tengo, imaginémonos que le metemos todo el número complejo acá, en S1 y en S2. Tengo dos vectores rotantes en el plano imaginario, en el plano complejo, perdón, donde yo puedo tomar uno de los componentes en el eje real, una proyección, otra en el eje imaginario, y yo tengo una función que técnicamente es una componente cosenoidal en el eje real, una componente imaginaria senoidal en el eje imaginario, y eso es lo que yo estoy expresando acá. Esa es la componente real de toda esa expresión más la componente imaginaria de toda la expresión si yo metiera S1 y S2 como números complejos acá. Eso se ve en tratamiento de señales. Estamos extrayendo directamente la respuesta y con esa nos toca trabajar cualquiera de las dos opciones.
Entonces fíjense que así es de fácil. Si lo tenemos en serie, el circuito, pues buscamos cuál de las formas es, ya tenemos la respuesta y listo. ¿De qué depende omega sub d? ¿De qué depende alfa? ¿De qué depende omega sub 0? ¿De qué depende? Sí, de RL y C. Básicamente es eso. Entonces, si es así de simple, ¿qué hace que nos complique un poquito la vida la solución de ese circuito de segundo orden? Es lo complejo ahí de determinar. Inicialmente ya tenemos RL y C. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué nos falta determinar para poder tener la respuesta bien caracterizada de ese circuito? ¿Qué faltaría dentro de lo que estamos despejando? El problema de las constantes, A1, A2 o B1, B2, la llamamos también, que son constantes. ¿Cómo es que hallábamos las constantes en los circuitos de primer orden? Las constantes que acompañaban allá la fórmula. En el RL y en el RC, ¿qué era lo que se hacía? Para hallar esa constante. ¿Cómo? ¿Qué se hacía para hallar esa constante? ¿Cómo? La constante que acompañaba en los circuitos de primer orden cuando resolvíamos. Las condiciones iniciales. El problema es de condiciones iniciales. Nos toca conocer las condiciones iniciales para poder hallar B1, B2, A1, A2 o A1, A2 acá, dependiendo de. Críticamente amortiguado es A2 por T o A1 por T. Lo mismo, son constantes. ¿Cómo está ahí colocado? A2. Bueno, pues pueden escribirlo de cualquier forma. Son constantes que vamos a hallar. Pues aquí lo llamé cruzado. Esta sería la forma de la señal esperada. Miremos la primera de las formas. Parece como una exponencial que sube y después decrece. Esa es la sobreamortiguada. Esta que tenemos acá. La primera lana. La segunda, tenemos la famosa críticamente amortiguada, miren que es muy parecida, ¿no? Solo que ahí hay un punto máximo en el 1 sobre alfa. Ese es el máximo de esa función. En este otro hay una exponencial que marca ahí la pauta. Luego hablaríamos de eso. Y la última es bastante interesante la forma. Se ve como una onda que empieza senoidal, pero que decrece. ¿Qué pasará en el tiempo infinito con esta señal? Se hace cero. Es como oscilante, pero que se va apagando. ¿Qué hace que se apague? El amortiguamiento, pero ese es como la envolvente, así se llama, que es esta exponencial, que está multiplicando la cosenoidal, o senoidal, o la función mixta senoidal-cosenoidal. En realidad, cuando yo sumo dos, esto se puede hasta por identidades trigonométricas, coseno y seno, yo puedo obtener una sola función coseno con un ángulo de desfase, que es equivalente a estas dos sumas. Por eso ahí es como, fíjense que el máximo de esta está dibujado, no está dibujado en el eje, un poquito corrido, como si hubiese un desfase. Es producto de la suma de las dos funciones. Bien, entonces, este sería la parte teórica del RLC serio. Vamos a hacer un mini break. 5:27 para las 5:28. Para las 5:38 arrancar con el RLC paralelo y luego empezar a hacer ejercicio. Entonces seguiremos con RLC paralelo.
Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, sí, señora. Vi una llamada suya. Sí, estoy bien. Estoy aquí en pausa en la oficina. Estaba en clase, sí, señora. Acabo de ver ahí el listado de Jorge. Ahí el 6. Igual si yo estoy saliendo acá de la UIS a las 7. ¿Están a esa hora? ¿Sí te va? Ah, bueno, entonces me voy a pasar de aquí salgo por allá. Listo. Bueno, bien, perfecto.
¿Por qué no? ¿Mancha? ¿De qué? Ah, mañana hay marcha nacional. Sí, nacional. No es que está desconectado. Sí, si hay actividad social, pues no es complicado. Sí, sí. No tiene importante. Pues sí, les digo que lleguen todos y llegamos. Bueno, arrancamos.
Entonces, ¿vamos todos? ¿Quién falta? Creo que estamos. Se incorporen. El modo virtual está. Camacho, Ramírez Camilo, Ramírez César, Germán Salazar. ¿Están por ahí? Salazar, Mieles. ¿Quién es Mieles? Allá. Salazar. Supongo que son los que tienen audio y cámara. Milo y Sebastián, ¿sí están por ahí? Con ustedes, estén en modo virtual. Bueno, pregunta, me comentan acá que mañana hay anormalidad. Sí, Ah, mañana hay una. Ya tarde. Bueno, entonces, sí, o sea, por precaución, si esa es la situación, no tenía eso en agenda. Pues, preventivamente, pues no hacer encuentros, luego miramos si se hace una virtual en un horario de recuperación. Que sea grabada. Entonces, como la que se hizo la sesión anterior. Entonces, si hay evento de normalidad, pues no venir mañana. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Dicen que es marcha nacional. Bueno, entonces vamos a plantear ahora el RLC paralelo. Bueno, entonces en el RLC paralelo, lo que vamos a mirar, en este caso, lo terminamos acá, seguimos acá, pues no está. Vámonos con el RLC paralelo. Ese RLC paralelo es la otra forma con la que nos vamos a encontrar en cuanto a circuitos de segundo orden. Entonces, circuito RLC paralelo. Bien, este circuito RLC paralelo que vemos ahí, lo podemos representar también de dos formas. Una de las formas con una fuente de corriente en paralelo, primero la resistencia, luego la capacitancia y por último la inductancia. Listo. Lo podemos ver con fuente, primero sin fuente, luego con fuente, es con fuente, y podemos verlo también directamente sin fuente. Entonces, RLC con fuente y sin fuente. Igualito que trabajamos el anterior. ¿Qué es lo común en un circuito como esos? ¿Qué será la variable común? Están conectados en paralelo. ¿Cuál será la variable común? El voltaje por acá. Lo puedo colocar. Ese voltaje VDT
puede ser con respecto a esta referencia, será el voltaje común para todos los elementos en paralelo. Y eso me indica que para dar solución, yo me voy directamente a la LSK. Y esa LSK, si lo miramos en el D sin puente, ¿cómo quedaría la LSK? Tengo aquí. Bueno, la LSK tengo la corriente acá, R, la corriente acá, y C, y la corriente acá, y R. Me dice la LSK, pues IR saliendo del nodo positivo más IC más IL debe ser igual a 0. Y eso es lo que yo coloco ahí. Y sub C. ¿Listo? Ahora, ¿qué más seguiría? Y R que es igual a BDT sobre R. Lay down. Y sub C, ¿a qué es igual y sub C? Conociéndole la tensión al condensador, ¿a qué será igual? Esa y sub C. ¿Cuál sería el valor de I sub C? Sí. C por dB. Y la corriente del condensador del inductor 1 sobre L. Eso será T. BDT. Y la condición inicial. Y todo igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en este caso. Bien, derivando de esto, igualito que hicimos en la formulación pasada, tenemos la posibilidad de obtener la respuesta. Acá que tenemos derivada de B de T con respecto 1 sobre R más C por la segunda derivada C por la derivada 2 del voltaje con respecto al tiempo. Y acá, más 1 sobre L, esto se vuelve B de T, esto se vuelve 0, la derivada de esta constante, igual a 0. En un solo paso, ¿qué faltaría? Dejar libre este señor, C por dB de T, y pasarlo a este lado. Pues lo que tenemos es dB d cuadrado, segunda derivada de T, con respecto al tiempo, estos son los 2, más 1 sobre RC de BDT sobre el tiempo, más 1 sobre LC de DT igual a 0. Y ahora, no solo para seguir eso, ¿qué se hacía posteriormente? Función de prueba, igualita. Función prueba. Esa función de prueba igual forma B de T igual a T a la SP. Por ahora manejamos una sola función. Muy probablemente lleguemos
a la conclusión de que salen dos, una suma de dos funciones. Pero vamos a hacer todo el desarrollo. Reemplazamos, pues tenemos segunda derivada de a e a la st sobre el tiempo más 1 sobre rc, primera derivada de a e a la st, todo sobre derivada del tiempo, más 1 sobre LC igual a 0. Listo. ¿A qué conclusión llegaríamos acá? Nos traemos esto. Tenemos segunda derivada de a e a la st. Sabemos que es s cuadrado a s cuadrado e a la st más a s sobre rc e a la st. La primera derivada bajo la s me queda multiplicando ahí, más a sobre LC e a la st, todo igual a 0. Factorizamos a e a la st, me queda s a la 2, a e a la st, me queda s sobre rc más 1 sobre LC, todo igual a 0. Ahí tengo la respuesta. ¿Listo? Ahora, esto que tenemos ahí nos va a llevar a la expresión está abajo. Esto que tenemos acá lo estamos igualando a 0 y tenemos que s a la 2 más s rc más 1 sobre LC igual a 0. Miren lo que pasa. Me quedan raíces S1 y S2 de una vez desacopladas. La misma cosa cuadrática, pero estamos cambiando los coeficientes. ¿Cómo cambian? Menos 1 sobre 2RC en este lado, más la raíz de 1 sobre 2RC a la 2 menos de la fórmula cuadrática 1 sobre LC. Y acá lo mismo pero con signo menos. Y decimos, pues como tenemos la misma expresión, para eso es que se desarrollaron los alfa y omega sub 0. En este caso alfa y omega sub 0, que lo tenemos ahí presentado, es 1 sobre 2RC y omega sub 0. ¿Cambió omega sub 0 con respecto al anterior? No hay cambio en omega sub 0, sí hay cambio en alfa. Ojo con eso. Y tenemos S1 y S2, pero ya con los alfas, igualito, menos alfa, más la raíz de alfa a la 2, menos omega 0 a la 2, menos alfa, menos la raíz de alfa a la 2, más omega 0 a la 2. La misma forma. ¿Listo? Ahora, como tenemos la misma fórmula, pues esperamos tener la misma expresión
y las mismas funciones. También esto lo podemos graficar, esto se puede graficar en software de graficado, de simulación de graficado, donde podamos obtener cualquiera de estas respuestas: sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Acá la vemos al revés, como un proceso de carga, es como invertido la anterior, pero cualquiera de las formas es similar. Aquí tenemos 3 gráficas como para que vean la diferencia de forma. ¿Por qué la subamortiguada solo se ve yo la veo distinta que la subamortiguada que estaba por acá, que estaba abajo? Esta subamortiguada aquí aparece distinta. En este caso, ¿será distinta o es que pasó algo ahí? No sé. Porque quedaría así como un pico y sigue decayendo. Realmente es la misma forma, sino que para este caso particular, la función seno tiene una frecuencia o un periodo mucho mayor, una frecuencia menor. Entonces, casi que yo no veo la oscilación, pero está oscilando. Y alcanza primero la envolvente a apagar esa función al llegar al valor estable. Estas formulitas sí las podemos copiar, que ya es lo mismo, pero con voltaje. Esa es la solución. Aquí ya es con fuentes el serie, aquí es con fuentes el paralelo. Entonces, ya explicamos el porqué del asunto en el RLC con fuentes, por qué tendremos BDT y por qué en vez de IDT, y por qué en el RLC paralelo con fuentes tenemos lo contrario. Sí, es una de las corrientes, ya vamos a explicar. Pero bueno, dejemos esta parte para cuando analicemos con fuentes y vámonos ahora a el dominio de la solución de un ejercicio base. Para solucionar un ejercicio base, después de toda esta formulación, o sea paralelo o sea serie, vamos a tratar de arrancar sin fuentes y hacer el paso a paso. Lo primero que hay que ver, que aquí me voy a trazar, es algo como esto. Vamos a revisar los siguientes. Los valores iniciales. Vamos a hacer 2 ejercicios de afianzamiento de valores iniciales para luego atacar un circuito RLC serie o paralelo sin fuentes. ¿Cómo hallo los valores iniciales de ese circuito? ¿Y qué tipo de valores iniciales espero? Entonces, vamos a presentar el conjunto de valores que podemos hallar y hacer análisis al respecto. Los vamos a almacenar. Entonces, ese ejercicio sería el primero para poder resolver RLC paralelo o serie. Entonces, ejercicios de valores iniciales. ¿Por qué necesito saber hallar los valores iniciales? ¿Qué es lo que hace que yo requiera esos valores iniciales? ¿Qué faltaba por hallar? Ya dijimos que había unos parámetros que faltaban por hallar. Las constantes, en este caso. Entonces, como desconozco las constantes, ya sea voltaje o tensión, vamos a ir directamente a los valores iniciales. Bien. Entonces, los valores iniciales de una función como estas. 12 voltios. Tenemos 4 ohmios. Tenemos el inductor de 0,25 henrios. Tenemos el resistor
cierro acá, en T igual 0, 0 un faradio, listo, R vale 2 ohmios. Eso lo tiene acá. Y me dicen, bueno, aquí hay una corriente. Aquí hay un valor, vamos a cambiar el color. Bien. ¿Qué pasa en el tiempo 0 menos? Tiempo 0 menos. Con ese circuito, ¿qué pasa en el tiempo 0 menos? Pues lo que ya habíamos analizado, en el tiempo 0 menos, mi circuito de 12 voltios, el interruptor está cerrado, el inductor se comporta como cortocircuito, eso tenemos que ya tener práctica en eso. El resistor, aquí había otro corto, pero del corto de el interruptor, y acá yo tengo un circuito abierto del capacitor. Tengo aquí 2 ohmios y la pregunta es, ¿qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar I de T igual 0 menos, voy a hallar B de T igual 0 menos. ¿Cuánto vale I y cuánto vale D? ¿Cuál es el más fácil de hallar inmediatamente? Y obvio. Aparentemente es más fácil de hallar. B, porque tengo una fuente en serie con 2 resistencias. Luego, ¿cómo se llama eso? Divisor de tensión, B de T igual 0 menos, va a ser igual a los 12 voltios que voy a repartir por la resistencia que me interesa, 2 ohmios, sobre la suma de las 2 resistencias. Es decir, 2 sextos, 1/3, serían 4 voltios. Listo. ¿Cuánto vale I de T sub 0? De T igual 0 menos. ¿Cuánto vale? ¿Qué hago yo? Borro acá. Ese I de T0 menos, ¿cómo hago para hallarlo? Teniendo ya el voltaje. Tengo este voltaje, lo acabo de hallar. Tengo este voltaje, necesito esta corriente. ¿Qué hago yo? Para hallar esa corriente. Pues la tensión de la resistencia será este voltaje menos este voltaje, me dará la tensión en eso. ¿Y qué hago después con esa tensión? La divido en 4, entonces lo que tengo ahí, I de T igual 0 menos, será igual a los 12 voltios, que es por donde entra la corriente, menos los 4 voltios, todo sobre 4 ohmios. Es decir, 8 cuartos 2. Tengo ya condición inicial. Siguiente escenario. Miren todo lo que se halla en el RLC. Hallamos esa corriente. La segunda
parte podría ser en el tiempo igual a 0 más. También pueden pedir los valores fundamentales. Ya miramos para qué. Aquí nos toca hallar hasta derivadas, ¿sí? Entonces, lo siguiente sería, ¿qué hago ahí? En el tiempo 0 más. Pues colocamos 12 voltios. Tiempo 0 más. Desaparece la resistencia. Cuatro ohmios. Más o menos. BL. De 0 más. O de tiempo igual a 0 más. Este es I. De T igual a 0 más. Acá yo tengo. Esta resistencia ya no aporta nada. Apareció el condensador. 0,1 faradios. Y adicionalmente yo tengo la tensión y la corriente del condensador. Listo. ¿A qué será igual? I de T del condensador. Esta es la tensión, la corriente del condensador. Esta es la de la inductancia. ¿A qué será igual? I de T igual 0 más. ¿Listo? Esa expresión. ¿Cómo la puedo hallar? La corriente I de T igual a 0 más. Tengo que hallar esa y también, ojalá, el valor infinito de los parámetros. ¿A qué será igual? I de T igual a 0 más. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué debemos hacer para calcularlo? Todavía no, porque esas son condiciones iniciales. No vamos a mirar el caso en particular. De esos valores nos van a permitir hallar las constantes, pero todavía no estamos en proyección de casos. ¿Qué podemos amarrar para hallar esa corriente en el tiempo igual a 0 más? ¿Qué es la clave acá para resolver todos los problemas o ejercicios que vamos a mirar? ¿Cuál será la clave ahí? ¿Ideas? Pues resulta que esa corriente es la corriente de la bobina. Aquí es donde viene la primera de las observaciones con las que amarramos. Luego vamos a desplegar todos los valores que podemos obtener. Resulta que en la bobina I T igual 0 menos es igual a I de T igual 0 más. Por lo tanto, yo solamente reviso lo que tengo en el anterior, porque es lo mismo. Habíamos dicho algo en los circuitos de primer orden, por allá había una tabla que nos hacía esa observación. El inductor o bobina no permite cambio abrupto en su corriente, es decir, el valor antes de y después de debe ser el mismo. Si el condensador pasa lo mismo. Es igual a 4 voltios. Por lo tanto, el problema será el siguiente, que es lo que nos va a suceder en los ejercicios. Vamos a tener que hallar las variables opuestas, las que sí cambian abruptamente. Si nos devolviéramos en el tiempo 0 menos, ¿cuáles variables son las que cambian abruptamente? Digamos que la corriente del inductor no puede cambiar abruptamente.
la tensión del inductor cambiará abruptamente. El voltaje en el inductor. ¿Cuánto era el voltaje en el inductor en el tiempo 0 menos? ¿Cuánto era el voltaje? Me dicen, eso es un corto. ¿Cuánto es el voltaje de un corto? 0 voltios. La corriente en el condensador, ¿cuánto era? En el tiempo 0 menos. ¿No? Circuito abierto, ¿qué pasa con la corriente en el circuito abierto? Hay choque, no hay. Entonces, esto es como decir, aquí voy a añadir esto como un anexo. Lo dejaba ahí para el análisis posterior, que IL con el tiempo igual 0 menos, perdón, BL, la tensión del condensador, del inductor, es igual a 0 voltios. Y vamos a ver qué pasa con esos valores. Y C en el tiempo igual a 0 menos es igual a 0 amperios. Siempre en el tiempo 0 menos. Ahora me van a pedir hallar BL en el tiempo igual 0 más IC, y coloco interrogante, IC en el tiempo igual 0 más. ¿Cuánto daría? Entonces, tengo estas dos. ¿Cuánto daría esos valores? ¿Los puedo hallar directamente o me toca hacer algún truco? No los puedo hallar directamente porque sí cambian abruptamente. Entonces, ¿qué truco voy a hacer para hallar esos valores? Aplicar leyes de Kirchhoff, que es lo que debemos entrenar. ¿Cómo hago para hallar este señor? Viendo este circuito, ¿cuál de esas ya está fácil de hallar? ¿La corriente del condensador en el tiempo 0 más o la tensión en el inductor en el tiempo 0 más? Solamente viendo esa configuración. ¿Cuál está ya lista para determinar? ¿Cuál de estas dos? ¿La corriente? ¿Por qué la corriente? Porque la tensión. Pues es que me quedó un circuito en serie, así quedó después del interruptor, y resulta que esta corriente, por casualidad, quedó igualada a la corriente del inductor. ¿Puede cambiar abruptamente la corriente del inductor? No. Aquí lo tengo. Sigue valiendo 2 amperios. Solo para este circuito, eso nos toca hacer cada análisis. IC de T igual 0 más, pues vale lo mismo. Viene para acá, viene este para acá, vale lo mismo que la del inductor, solo para este circuito. 2 amperios. Listo. Me falta hallar BL de 0 más. ¿Cuánto será? ¿Qué debo hacer para hallar eso? ¿Cómo se halla BL de 0 más? Me toca hacer ley de Kirchhoff. ¿Cuál ley aplicaría ahí? ¿Ley de corrientes o ley de tensiones? Tensiones, es una malla. Pues si hago eso como ley de tensiones de Kirchhoff, lo que yo tengo es una malla. ¿Cómo construyo la malla? Pues aplicamos el LTK y decimos, para la LTK, menos 12, miren lo que hay que hacer, menos 12 voltios, más la tensión de B de 4 ohmios, que todavía no la conozco, puede que sí la conozca después, para el tiempo igual 0 más, esta tensión, siguiendo este orden, más BL, para el tiempo igual 0 más B sub C, para el tiempo igual 0 más, igual a 0.
Esa es una ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Cuáles ya conozco? Este ya lo conozco. ¿Conozco este? B de 4. ¿Cómo? Entonces, este señor va a ser 4 ohmios por la corriente y de T0 más. Entonces tengo acá menos 12 más 4 por y de T igual 0 más, que es 2 más BL de T igual 0 más, y B sub C es 4 voltios. Más 4 igual a 0. Entonces vamos aquí a despejar. Sabemos que esto vale 2. 4 por 2. Decimos que BL de T igual 0 más es igual 12 menos 4 todo sobre 4 menos 4 por 2, o sea, menos 8. ¿Cuánto da BL? 0 más. Puesto en voltios. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? 0. Entonces, para este caso particular, sigue comportándose como un corte. Esto no siempre ocurre. Es una solución particular de un circuito común. Esto fue lo que hicimos en la práctica. Primera reducción, como corto y como corto la inductancia, como circuito abierto, el condensador. Luego analizamos este circuito, que es el que está ahí dibujado. Y tenemos las condiciones iniciales. ¿Qué pasa en el tiempo igual a infinito? Que a veces también lo tenemos que hallar. Todavía no tenemos ahí el salto al tiempo infinito. ¿Qué hacemos? Lo último sería análisis de T igual a infinito. En el tiempo en realidad es tiempo tendiente a infinito. ¿Qué pasa ahí? En el tiempo infinito, ¿cómo evaluamos los valores? Queremos hallar en el tiempo igual a infinito, tendiente a infinito. BL del tiempo tendiente a infinito y L del tiempo tendiente a infinito. B sub C, la tensión del condensador del tiempo tendiente a infinito. I sub C del tiempo tendiente a infinito. ¿Cómo puedo hallar yo esa solución? Volvemos a dibujar el circuito para el tiempo infinito. ¿Cuál será el cambio cuando ha pasado muchísimo tiempo? ¿Qué va a pasar con el inductor y qué va a pasar con el condensador? Cuando ha pasado muchísimo. ¿Y esa descarga cómo se manifiesta en ambos? Por ejemplo, en el inductor, ¿cómo queda convertido después de que se descargó? Pues volvemos la película atrás. ¿Cómo traíamos el inductor en el tiempo mucho anterior, muy anterior al transitorio a que actuara el interruptor? ¿Cómo estaba el inductor? ¿Cómo estaba el condensador? Un corto y un circuito abierto. Eso mismo vuelve a suceder en el tiempo infinito, pero cambian los parámetros. Es decir, redibujo el circuito para ver hasta dónde va a llegar. Esto me va a permitir saber el transitorio o la señal de final, cómo va a quedar o hacia dónde va a tender. 4 ohmios, aquí 12 voltios. El inductor será un corto. El condensador, un circuito abierto. Y sobre eso es que le voy a calcular los parámetros. Nuevamente, IC de infinito
BC de infinito, BL de infinito y L de infinito. ¿Cuánto valdrán en este caso cada uno de ellos? ¿Cuánto vale BL de infinito? 0 porque vuelve a ser corto. Ese sí queda permanente. ¿Y L? ¿Cuánto vale? La corriente del inductor en el infinito, ¿cuánto será? Vean el circuito. ¿Se chocó con qué? Circuito abierto, pues no debe pasar nada ahí, 0 amperios. La tensión del condensador. ¿Cuánto valdrá? Vean el circuito. ¿Será 0? Si midiéramos con un multímetro, ¿cuánto marcaría ahí? Lo mismo que la fuente, 12 voltios. Ahí tomó 12 voltios. ¿Y la corriente del condensador? Volvió a ser 0 porque es la misma corriente del inductor que están conectados en serie. 0. Entonces, ahí tenemos un circuito evaluado en el infinito. Eso fue lo que dibujamos ahí. Primer paso, eso sería lo fundamental. Preguntarán, ¿para qué? Entonces, con el ejercicio de cierre, que vamos a hacer, que será valores iniciales un poquito más complicados, nos va a permitir hallar unos parámetros adicionales. Esto es lo que vamos a determinar. Miren la cantidad de parámetros que vamos a tener que hallar. ¿Por qué? Muchos de esos, algunos de ellos pueden servirnos para la solución completa de un circuito RLC. Ahora me está pidiendo cuál es la novedad de este ejercicio respecto al anterior. Este ya lo vamos a trabajar directamente a tratar de obtener su solución relativamente rápido. ¿Cuál es la diferenciación? Aparecen que unas derivadas evaluadas en 0 más y aparecen unas corrientes, bueno, unos parámetros en infinito que ya lo podemos hacer. No habíamos hecho derivadas, vamos a ver cómo se hallarían para este circuito. Entonces, este sería nuestro circuito final de condiciones iniciales para el siguiente ejercicio, ya ser resolver un ejercicio completo de RLC serie o RLC paralelo, lo primero que nos suceda. Entonces, para valores iniciales, este circuito, vamos a ver por qué necesitamos hallar las derivadas. ¿Tienen esa figura? Voy a copiarla de una manera distinta, que es 3 UDT. Nosotros sabíamos, así puede salir un ejercicio tipo parcial, pero debemos saber cómo transformar o interpretar ese UDT. Ya habíamos presentado el significado de UDT. ¿Cuál era el significado de UDT? Por allá estaba en algún punto, algún ejercicio que reconvertimos UDT. ¿Qué era el UDT? ¿O cómo lo llamamos? Escalón. Significa que venía en 0 algo, un voltaje o una corriente, y se disparó a 1 o a un valor distinto. Y la representábamos así. Subía. Ahí es como ir en 0 amperios y de repente en el tiempo 0 pasar a 3 amperios. Esto quiere decir que el circuito que estamos viendo ahí es lo mismo que tener, como hay fuente de corriente, nosotros teníamos el modelo para fuente de voltaje, esta fuente de corriente es como tener 3 amperios y un interruptorcito que lo ubicamos ahí en serie y que se cierra en el tiempo igual 0.
Este sería el cambio que le hacemos al circuito para poder hacer el análisis completo. Entonces ya tenemos los dos modelos de escalón que me representan los interruptores sobre las fuentes. BR, estos son 2 ohmios, 4 ohmios, tengo medio faradio, acá tengo 20 voltios, y la inductancia 0,6 henrios B sub C. Listo, esos son los parámetros que tengo. Ahí presentes. Bien, entonces, ¿cómo miramos para los tiempos distintos a 0? Es decir, tiempo 0 más, tiempo 0 menos. ¿Qué es lo que me están pidiendo ahí? Vamos con el tiempo 0 menos. Primer condicionante, tiempo 0 menos. ¿Cómo queda el tiempo 0 menos eso? Entonces, tiempo 0 menos. ¿Qué pasa con estos dos? Acá, este señor se vuelve un circuito abierto. Este señor no existe, entonces yo de una vez lo quito. Y seguimos acá, PR de 0 menos, 2 ohmios, nuestra resistencia de 4 ohmios, un medio de F, B sub C, pero estamos en 0 menos, corregimos. Esto ya es un circuito abierto, B sub C, de 0 menos, el inductor lo volvemos fuente, lo volvemos corto, perdón. Ahí está. Pregunta, ya, eso es lo que tenemos. Ahora aquí falta IL de 0 menos. ¿Listo? ¿Qué habría que hacerle ahí para hallar esos parámetros? ¿Cuánto valdrá B sub C e IL en ese caso? ¿Cuánto valdrá IL? Vean el circuito, por inspección. ¿Cuánto puede valer? Inspección. ¿Cuánto nos da? La corriente acá. ¿Cuánta corriente podrá pasar por ahí? Solamente mirando el circuito, así ustedes dicen. Sin hacer ningún cálculo. ¿Cuánto será esa corriente IL de 0 menos? ¿Cómo? ¿Cuánto puede ser? 0. ¿Por dónde puede circular corriente? Esta fuente está anulada. No sale corriente por allá. Por acá son 2 resistencias. Pues por inspección yo digo, en este circuito IL de 0 menos es igual a 0 amperios. De una vez solo mirando.
La siguiente pregunta será B sub C de 0 menos. ¿Cuánto puede valer? Esto, ¿cuánto tiene de voltaje de aquí a acá? Es un corto. ¿Cuánto es? 0. Si yo hiciera una malla, ¿sí? Me doy cuenta que aquí voy a aplicar una pequeña LTK. Voy de menos a más, entonces digamos que voy de menos 20. Me encuentro con de menos a más también, menos B sub C de 0 menos. Sigo por acá y me encuentro con 0 voltios, igual a 0. ¿Cuánto vale B sub C? De 0 menos va a ser menos 20, no 20, sino menos 20 voltios. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito menos 20 voltios para anular y volver todo esto 0. Que se cancele 20 con menos 20 y me da 0 voltios. A veces decimos, no, eso es el 0. No, esto tenía un voltaje opuesto a 20 voltios. ¿Cuánto valdrá B sub R de 0 menos? Que por ahí también me lo pueden estar preguntando. ¿Cuánto podrá ser el voltaje de esta resistencia? Si lo vamos a medir ahí con multímetro. No hay corriente, 0 voltios. Perfecto. Sobre esto se puede después hallar los parámetros triviales. Por ejemplo, bueno, aquí decíamos que es 0 voltios, perdón, menos 20 voltios. Y tenemos también BL de 0 menos, es un corto, 0 voltios. Y C de 0 menos es un circuito abierto, por lo tanto es 0 amperios. Y R de 0 menos, no hay corriente, no hay voltaje, pues aquí son 0 amperios. Guardamos esos datos y nos vamos al escenario del 0 más. Pues miramos el escenario T igual 0 más. El escenario T igual 0 más. ¿Qué hago yo? Aparecen los elementos y ya se vuelve un poquito más complicado. Vamos a mirar cómo determinar esos parámetros. Entonces, en el escenario T igual 0 más, aparece el interruptor $3 amperios. Por acá aparece 2 ohmios. R. Cuatro ohmios. El condensador apareció. Este es BR de 0 más. El condensador aparece de sub C de 0 más. 20 voltios. El inductor aparece. Y T y L de 0 más. Este señor es 0,6 Henrios. Este señor es de medio faradio. ¿Listo? Ese es el escenario del T igual 0 más. ¿Cómo se continuaría ahí? ¿Cómo continuaríamos en este caso? Entonces, ¿cuáles son las variables iniciales para colocar acá? En este nuevo escenario del T igual 0 más. ¿Cuáles son las inmediatas de
escribir. Que yo diga, ya las tengo listas. Me estaban pidiendo, miremos la diapositiva. IL de 0 más, BR de C de 0 más, BR de 0 más. Todavía no hemos hallado ninguna, pero podemos hallar la A. ¿Cómo hago yo IL de 0 más? IL de 0 menos, y esa es la inmediata. IL de 0 más es igual a IL de 0 menos, y es igual a, ¿dónde está? La buscamos, 0 amperios. Directamente, nos da 0. Eso es instantáneo. BC de 0 más. ¿Cuánto será? ¿O a qué será igual? Hacemos lo mismo. BC de 0 menos. A ver si se escribe mejor. Pegamos Enter. Y eso es igual a menos 20. Faltaba otro. ¿Cuál? BR de 0 más. ¿A qué será igual? Ese sí no lo podemos hacer por inspección. ¿A qué es igual BR de 0 más? ¿Cómo podemos determinar cuánto vale BR de 0 más? Bien. No, porque esa corriente no es completamente para esta rama. Aquí se divide la corriente. Ahí tenemos un nodo. No puedo hacer transformación de fuentes porque si hago transformación de fuentes ahí, desaparece BR de 0 más. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Qué se les ocurre? Entonces, teniendo en cuenta eso que estamos mirando ahí, ¿cómo podemos hallar esos parámetros? Por ejemplo, yo necesito, para hallar este BR de 0 más, tener más B de 4 ohmios de 0 más, por ejemplo. Pudiera aplicar una malla, en este caso, miren que aquí me toca rebuscarme con las ecuaciones de Kirchhoff que me puedan suministrar esa información. ¿Cuánto valdrá B de 4 ohmios en ese caso? Miremos. ¿Cómo hago yo para hallar esa B de 4 ohmios? Si lo puedo hallar o me toca expresarlo en función de las otras variables que estén ahí presentes. Entonces, ¿a qué será igual los 3 ohmios? Esos 3 ohmios que vemos ahí, ¿a qué serán iguales? 3 ohmios o 3 amperios. Yo estoy viendo ahí. ¿A qué serán iguales? Es decir, analicemos este nodo. A ver, me proponían este nodo, analicemos este nodo. Por acá entran 3 amperios. ¿Qué pasa con esos 3 amperios? ¿A dónde van? Estos vienen acá y vienen acá. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso con respecto a esta? Aquí todo esto, ¿cuánto suma? Para esta fotografía, esto es una fotografía. Menos 20 voltios, o sea, aquí habría menos 20 voltios. Acá habrían 20 voltios, o sea, todo esto, si yo midiera, ¿cuánto mediría todo esto? De acá a acá. 0 voltios. Es decir, es como si estuviera conectado a tierra. Como si esto fuera tierra, todo esto fuera un nodo en esa fotografía. Luego, yo sí puedo armar una ecuación de nodo, sería la única herramienta, para hallar, por ejemplo, I1 e I2, o I1 y I2, por ejemplo. Cambiemos el ruta. ¿Cuánto valdría I1 y cuánto valdría I2? I1, ¿a qué sería igual?
esta corriente que viene por acá, bajando. Pues necesito I1 sería igual a BR de 0 más, la tensión ahí, aplico la ley de Ohm. BR de 0 más, ¿y qué le hago para volverlo a la corriente? Sobre 2. Y 2, hay que ser igual a 2. De 0 más. También esto es de 0 más. La fotografía solo es válida para tiempo 0 más. La corriente que viene por acá. Hay que ser igual. Pues básicamente lo mismo. La tensión de los 4 ohmios de 0 más sobre 4. Y yo lo que tengo entonces, si tengo estas dos, todavía tengo el interrogante acá, es decir, 3 amperios es igual a BR de 0 más sobre 2 más B de 4 ohmios de 0 más sobre 4. Por ahora tenemos ¿cuántas ecuaciones? ¿Cuántas variables? Una ecuación, 2 incógnitas. Entonces nos toca seguir resolviendo eso. La única manera es buscar otra ecuación que me sirva para simplificar ese asunto. ¿Cuál puede ser? Resolvimos el nodo. ¿Cuál sería la siguiente ecuación que me aporte las variables que están acá? Esta tensión y esta otra tensión, que yo la pueda incluir. Esa la aplicamos ya. La opuesta, ley de tensiones, esa es la que vamos a aplicar. Entonces, ahora apliquemos, esta era LSK, pues apliquemos LTK. Esta es LSK, aplicamos LTK, y esta LTK me dice, hagamos este recorrido, lo mismo. Tengo B menos BR de 0 más, pasamos al más, B de 4 ohmios, de 0 más B sub C de 0 más, ¿qué faltaría? Voy en este recorrido, ¿con qué cerramos? ¿Positivo o negativo? Más 20 igual a 0. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque este señor sabemos que era, ¿cuánto valía BC? Menos 20. Entonces tenemos, aquí se cancela. Para esa parte, iguales, pues lo podemos reemplazar más fácilmente. Tenemos B, queremos reemplazar esta B de 4 ohmios, de 0 más, va a ser igual a B, R, de 0 más. Ahora sí la podemos combinar. Decimos que 3 igual a BR de 0 más sobre 2, más otra vez BR de 0 más sobre 4. Es decir, 3 es igual a BR de 0 más de 0 más BR de 0 más por un medio más 1. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? BR de 0 más. Un medio más un cuarto. Tres cuartos. Paso del otro lado. 4 tercios, entonces me da ¿cuánto? ¿Cuántos voltios? Al despejar. 4 voltios.
tenemos hallado una primera parte. ¿Qué tenemos hallado ahí? En estos momentos tenemos solamente la primera parte que nos decía la A, falta la B y falta la C. ¿Cómo hallamos la B de derivadas y por qué la vamos a hallar? Resulta que para resolver los circuitos RLC con condiciones iniciales, me toca hallar eso precisamente, primeras derivadas de las variables, dependiendo de la que sea de interés para poder hallar esa constante. ¿A qué sería igual dl, o cómo hago para hallar dl de i de 0 más, de il de 0 más, de s de 0 más y de br de 0 más? Entonces, ¿qué herramienta podemos utilizar para hallar esa función? Entonces, verificamos una cuestión. Voy a borrar por acá y aquí es donde viene la clave del asunto. A partir de este momento, cuando nos pregunten derivadas evaluadas en un punto, lo que nos están induciendo es a aplicar la fórmula opuesta con la que yo hallo la otra variable. Por ejemplo, de IL de 0 más con respecto ¿a qué será igual esa derivada de IL de 0 más con respecto al tiempo? ¿Cómo puedo plantear una expresión que me dé esa información? Pues decimos, la función sin evaluarla de IL con respecto al tiempo, ¿a qué será igual? ¿Dónde la hemos visto la derivada de la corriente de la bobina? ¿En qué ecuación? En fórmula muy básica. La derivada de la corriente de la inductancia bobina, del inductor bobino. Es el voltaje. L de I de T es igual a B. Eso lo aplicamos acá. Ese concepto. Y nos da que esa derivada es como tener el voltaje de la inductancia, la tensión, sobre L. Evaluado en el momento exacto, 0 más. Eso es clave, ese concepto para la solución de los circuitos RLC con condiciones iniciales. ¿A qué será igual BL de 0 más? En ese caso, ¿cuánto nos dio? Búsquenlo por allá en alguna parte, sí, ya está. El BL de 0 más 20. Nos vemos allá. Sí, sí, No la tenemos. no la tenemos, ¿no? Pero no importa, porque sí tenemos BL, tenemos una malla acá. Esta malla acá, con la fotografía 0 más, es decir, tenemos aplicando una LTK, decimos 20 menos 20 voltios, menos 20 voltios, vamos de menos a más, menos B sub C de 0 más BL de 0 más, esta BL, esta tensión es igual a 0. Este ya lo conocemos, B sub C de 0 más sí es conocido. Este sabíamos que era menos 20. Entonces, ¿a qué sería igual? BL de 0 más 0. En este caso, 0. Entonces, en este caso, esto es igual a 0 voltios, pero no siempre nos va a dar así. Sobre L, pues, solamente para especificar, sobre 0,6 henrios, igual a 0. Ya que no me da el para funcionar.
menos 20. Ah, Entonces nos da 0. Y ahí tenemos 0. ¿0 qué? Amperes sobre segundo. Ya tenemos unas unidades de derivada. Siguiente variable. Me piden cuál. La derivada del voltaje o de B, C, de 0 más, respecto al tiempo del condensador. ¿A qué será igual esa derivada? Volvemos a aplicar lo mismo. Resulta que C de BC dt, ¿a qué es igual eso? El producto de capacitancia por derivada del voltaje respecto al tiempo es igual a IC. Si combinamos eso, decimos, es que esto es igual a IC de 0 más sobre C. ¿Cuánto vale IC de 0 más? La tenemos allá. ¿O no está allá? ¿Cuánto valdrá esa corriente? IC de 0 más. Miren el circuito, miren lo que ya hemos hallado. ¿Cómo podemos hallar esa ecuación? Entonces, ¿a qué será igual eso que debemos hallar? ¿A qué será igual? Resulta que en esa fotografía nosotros tenemos dos cosas. Esta corriente que viene acá y esta corriente que viene acá. ¿Cuánto es la corriente que viene acá? ¿Cuánto vale? Esa está hallada. En algún momento la hallamos. ¿Cuánto es la corriente que viene por acá? Nos toca relacionar la corriente que queremos hallar, la dice, con esa corriente que entra acá. ¿Cuántos amperios entraban por aquí? 1, 2, 1 amperio, ¿no? Porque aquí bajaban 2. ¿Vale? no. O al revés. B4 sobre 4, B4, B4S, B4 es 4, 4, B4. 1 amperio. Y por acá siempre tenía 2 amperios para que sumaran 3, ¿no? Esto ya lo hallamos. Estaba en esa ecuación de corrientes, por allá en algún lado. Entonces nos daba por aquí 1 amperio, por aquí 2 amperios. Y 1 y 2. Listo. Ese 1 amperio se está dividiendo en dos corrientes, en la corriente IC y en la corriente IL. Como no conozco esto todavía, me toca aplicar ahí una LSK en ese nodo y decir 1 amperio es igual a IC de 0 más y L de 0 más. Eso es lo que yo tengo ahí como ecuación. Pero, ¿conozco alguna de ellas? ¿O no conozco alguna de ellas? Y L igual a 0. ¿Sí? Y L es igual a 0. Entonces, este señor es igual a 0 amperios. Me interesa entonces el otro, ¿cuánto vale? 1 amperio. Entonces resulta que IC de 0 más es igual a 1. Luego, esto significa que es 1 amperio sobre
la capacitancia es de un medio de Faraday. Un medio de Faraday. Y me da 2 voltios sobre segundo. Una velocidad o razón de cambio. Entonces, ¿qué quedaría pendiente? Esta con la que terminaríamos, las derivadas y las de infinito son fáciles de hallar. Nos queda una derivada y luego pasamos al circuito. Primero, que revisamos RLC serio paralelo. Bueno, entonces mañana no habrá actividad, ¿no? Entonces definimos por la anormalidad. Pero espero que sí haya aquí anormalidad, ¿no? No he visto la convocatoria, ¿dónde sale eso? Eso lo publicaron yo lo vi también esto, hablamos de eso en otra materia. Ahí lo puedes. Bueno, entonces dejemos su convocatoria y luego damos el proceso de recuperación. Probablemente hagamos es parcial en horario extra, para entonces no tener que citar a clase, sino al parcial en horario extra. Cuando vayamos a hacer el siguiente parcial. Listo, buenas noches para los que están virtuales.